versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Solo estos 4 versículos que son muy profundos y doctrinales, que nos hablan sobre la persona de Jesucristo. Hoy vamos a tener una escuela bíblica bien teológica, si bien el domingo pasado fue mucho sobre el amor de Jesucristo y cómo manifestamos nuestro amor, fue bien práctico para nuestra vida. Hoy el tema que vamos a estar tratando es más bien teológico para poder conocer la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo se revela y se manifiesta a nuestras vidas y a todo cristiano. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos. Gracias te damos, Señor Jesús, una vez más, donde un grupo de tus hijos se reúne en esta tu casa para alabar y bendecir tu santo nombre. Ayúdanos a comprender esta, Señor Jesús, tu palabra, la cual has revelado para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Abre, oh Dios, nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender la profundidad de tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros y el resto de nuestros hermanos que está camino a este lugar. Quita toda piedra de tropiezo para que juntos, Señor Jesús, en comunión y en armonía podamos alabarte, glorificar y bendecir tu precioso nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Lo primero que nos dice el versículo número 1, algo muy sencillo y que es la base de nuestro cristianismo y la base de nuestra fe, y algo que nos diferencia del resto de otras religiones que pueden tener su Dios, es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, habló. Es el primer principio que nos dice el versículo 1. Nuestro Dios se revela. Y se revela hablando a cada uno de nosotros, y así fue desde el principio de la creación. Si leemos lo que dice solamente el versículo 1, es lo primero que dice el autor de Hebreos. Entre paréntesis, a veces se dice que Hebreos es una carta. Generalmente cuando buscamos en la Biblia, o nosotros tal vez al pronunciarlo inconscientemente decimos, bueno, vamos a abrir la Biblia, la carta a los Hebreos, ¿verdad? Bueno, Hebreos, lo primero que tenemos que saber es que Hebreos no es una carta. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, vemos que las cartas de Pablo por lo general empiezan con un saludo. Pablo a la iglesia, gracia y paz sean a todos vosotros. Es el saludo tradicional de las cartas de Pablo. Pero en Hebreos, en primer lugar, no encontramos ese saludo. En segundo lugar, tampoco encontramos, como sí en las cartas, la autoría, por ejemplo, de Pablo. Así que tampoco sabemos específicamente quién es el autor de la carta de los Hebreos. Algunos por tradición se lo adjudican a Pablo y otros viendo la teología de la carta a los Hebreos, se la adjudican a Pedro, ¿verdad? Es distintas elecciones, pero puntualmente no se sabe quién es el autor a los Hebreos. Y otra cosa que tenemos que saber es que Hebreos se habla de que es un sermón, un gran sermón que se escribió tal vez para hablar o para enseñar a distintos tipos de iglesia. Así que no es una carta, sino que puede decir que es un gran sermón que habla sobre la persona de Jesucristo, igual a Dios,
y su persona divina. Ahora sí, a partir del versículo 1, lo primero que dice este autor de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo encarnado, Dios, en este caso Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Ahí tenemos tres cosas que nos dice el autor de Hebreos solamente en el primer versículo. En primer lugar, que nuestro Dios, Dios Padre, de quien estamos hablando, es un Dios que se revela a cada uno de nosotros. En segundo lugar, que se revela hablando a cada uno de nosotros. Si nosotros leemos Génesis, todos los actos creadores que hizo Dios, los hizo hablando. Si leemos lo que dice, y dijo, sea la luz, y fue la luz. O por ejemplo, cuando la misma Trinidad habla en sí mismo, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de las cosas que va a crear y que mediante la palabra esas cosas son creadas. Es decir, que cuando nuestro Señor, cuando Dios Padre habla, las cosas son creadas. Y de esto mismo está hablando el autor de Hebreos, que nuestro Dios es un Dios que se revela, un Dios que se revela hablando, y que en todo el plan de redención, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta hoy mismo, se ha revelado hablando, pero de distintas formas, lo leemos lo que dice, de muchas maneras y muchas veces. Ahora unimos todo lo que dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que quiere decir el autor de Hebreos es que Dios ha hablado en distintos tiempos y de distintas formas. Ahora, ¿cuáles son las formas mediante las cuales Dios ha hablado? Lo dice el autor de Hebreos. En primer lugar, nuestros primeros padres, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, y los profetas que están en la Biblia, Jeremías, Isaías, Oseas, Miqueas, etc. ¿Se entiende? Estas son las formas que menciona Hebreos de cómo Dios habla. Dios les habló en primer lugar a nuestros primeros padres y Dios habló a los profetas. Vamos a leer algunos pasajes rápidamente. Primera de Pedro 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Hablando de los profetas también. Otra cosa que debemos comprender cuando hablamos de la revelación de Dios y que Dios habla a nosotros es que es Dios quien se revela a nosotros y no a la inversa. ¿Se entiende esto? Por eso cuando a veces se dice una y otra vez que el hombre puede buscar a Dios, eso es erróneo, eso es errado. Es Dios quien inicia la revelación hacia el hombre y es Dios quien le habla al hombre por decisión de Dios y no a la inversa. Fíjense en lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, voy a hacer énfasis a esto, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. En primer lugar, quiero llamar su atención a lo que dice el versículo 10, que si bien Dios habla en distintos tiempos y de distintas formas, eso no significa que el discurso que Dios revela sea distinto. ¿Se entiende esto? Es decir, Dios habló, leen lo que dice Hebreos capítulo 1, esa partecita, Daniel.
Dios habiendo hablado Sí. muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está. El autor que dice que habló de distintas maneras y en otro tiempo. Pero eso que Dios haya hablado de distintas maneras muchas veces y en otro tiempo no significa que lo que Dios le haya revelado a los padres y a los profetas sea un plan distinto. Por eso lo que dice Pedro es que esos profetas que profetizaron acerca de lo que nosotros vivimos hoy. ¿Qué es lo que nosotros vivimos hoy? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Y versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué significa esto? Que tanto nuestros primeros padres como los profetas profetizaron acerca de la salvación que vendría mediante Jesucristo. Y también el tiempo en el cual se iba a dar esto. Por eso el autor de Hebreos habla de muchas maneras y en otro tiempo. Sí, el tiempo de los padres fue un tiempo en donde Dios reveló unas verdades. Mediante los profetas, Dios en ese tiempo profético, donde también no debemos olvidar las circunstancias históricas y puntuales del pueblo de Israel, donde también nuestro Dios tenía que hablar puntualmente de su circunstancia, todo ese plan de redención apuntaba a la profecía de la persona de nuestro Señor Jesucristo y su salvación. Y ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, también habla de estas profecías. Versículo 19 de segunda de Pedro, capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca en la profecía, acá otra vez lo mismo, de que es Dios quien decide revelarse al hombre y no el hombre toma su propia iniciativa. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos son los primeros principios de los cuales nos habla el autor de Hebreos. Número 1, lo volvemos a repetir porque es de primordial importancia para nuestra fe. Que Dios se revela, que Dios habla. Que Dios habla constantemente, que Dios habló a nuestros primeros padres, que Dios habló a los profetas, que tanto el mensaje dado a los padres, a nuestros primeros padres y a los profetas fue el mismo plan de redención que apuntaba a la persona y obra de Jesucristo y que promulgaba nuestra salvación. Estos son esos tiempos, aquellos tiempos, lo de los padres y los de los profetas. Ahora, ¿cómo se revela Jesucristo hoy, en estos tiempos? Y esto también habla de que ya no hay ni patriarcas ni profetas. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Y por eso llamo la atención a la palabra tiempos. Porque en el versículo 1 el autor de Hebreos habla de en otro tiempo. En tiempos proféticos, donde la palabra revelada, porque no había un canon cerrado de las Escrituras, era de Dios hacia el profeta. Eran palabras inspiradas. Las palabras inspiradas de los profetas eran directamente palabra revelada de Dios al hombre.
esos tiempos ya no son los tiempos que nosotros vivimos, sino cuáles son los tiempos que hoy nosotros vivimos y cómo Dios se nos revela a nosotros. ¿A través de nuestros primeros padres? No, porque ya no hay más patriarcas. ¿A través de profetas? Tampoco, a menos que sean los profetas que Dios utilizó, que son los de las Escrituras. Ahora, ¿cómo se revela Dios a través de nosotros, hacia nosotros? Versículo 2. En estos postreros días, es decir, en estos, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces son las tres formas de cómo la palabra de Dios menciona que Dios se revela al hombre. En su momento, en tiempos proféticos, Dios se revelaba al hombre o daba su voluntad al hombre mediante las palabras proféticas de los profetas que profetizaron en distintas circunstancias del pueblo de Israel. Pero en este tiempo, en nuestro tiempo actual, y después del último apóstol, la forma en cómo Dios se revela es mediante la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, y que no solamente es la segunda persona de la Trinidad, sino que también es Dios, que es lo que nos dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, número uno, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿por qué razones decimos que Jesucristo es Dios en este pasaje? Por las dos razones que menciona el versículo 2. En primer lugar, porque dice que Jesucristo es heredero de todo. ¿Por qué Jesucristo es heredero? Por una razón muy sencilla, porque es el único Hijo de Dios. Los mormones dicen que Jesús y Satanás o el diablo son hermanos, por ejemplo. Una aberración teológica. Pero la Biblia dice que Jesucristo, debido al ser el único Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Jesucristo, al ser el único Hijo, es heredero de todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Por qué razón? Porque el Padre de Jesucristo, que es Dios, es el que creó todas las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, la primera razón por la cual decimos que Jesucristo es Dios es porque es heredero de todas las cosas que Dios Padre creó. Y número dos, es porque también en el mismo momento en donde se crearon todas las cosas, Jesucristo fue partícipe de esa creación. ¿Se entienden las dos diferencias? Entonces Jesucristo es Dios por heredero de su Padre, y Jesucristo es Dios por haber sido partícipe de la misma creación. Juan capítulo 1, alguien que lo busque. Vamos a ir rápido a estos textos. Alguien que busque Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. El Evangelio de Juan. ¿Quién lo tenga? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá está Juan hablando, y este es un pasaje difícil, que más de una vez hemos hablado. Juan hablando de la persona de Jesucristo y remitiéndose a la creación de todas las cosas, al principio de todas las cosas. ¿Qué dice Juan? En el principio era el Verbo, la persona encarnada, la persona que acciona. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo ya era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 3, hablando de la creación de todas las cosas y de la persona de Jesucristo, y como si bien la persona de Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, también está incluida en el acto de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
hecho. Entonces, esto es lo que está queriendo decir el autor de Hebreos, y a esto nos quiere llevar el autor de Hebreos, a que la persona de Jesucristo, si bien es la segunda persona de la Trinidad encarnada, 100% Dios y 100% carne, igual que nosotros, si bien se humilló hasta la muerte, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, si bien todas esas realidades Jesucristo las sufrió en carne, lo que nos dice el autor de Hebreos es que Jesucristo es, número uno, el heredero de Dios, heredero de todas las cosas cuanto son creadas, y esto es hasta el mismo cosmos, es decir, hasta las cosas que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos. Y en segundo lugar es también quien fue partícipe de la creación del universo. Por eso Jesucristo también es igual a Dios. Es decir, que la misma Trinidad, de hecho, en la teología judío-mesiánica se habla de que en las primeras tres palabras, preste atención a esto, en las primeras tres palabras hebreas del Génesis, se puede ver cómo aparecen, mediante un estudio muy profundo de las letras hebreas, cómo aparecen las tres personas de la Trinidad actuando. En las primeras tres palabras del Génesis y en sus palabras hebreas originales. Entonces, ¿a qué es lo que nos quiere llevar a que nosotros veamos el autor de Hebreos? En primer lugar, ahora, yendo a la parte práctica, en primer lugar, que nuestro Dios se ha revelado a cada uno de nosotros mediante ¿qué? Mediante esta palabra, actualmente. Y es una buena manera también de saber que ya no hay más profetas. Entonces, la forma en que nosotros conocimos a Dios no fue por palabra humana, sino que fue por esta palabra, por la palabra de Dios, que contiene las palabras que Dios le dio a los padres, que contiene las palabras que Dios le dio a los profetas, y que contiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende esto? Son las formas de revelación únicas de Dios Padre. Nuestros padres primeros, los profetas que están en el Antiguo Testamento, y la persona de Jesucristo encarnada. Es decir, que es la única forma de conocer a Dios es mediante su revelación. ¿Cuál es la revelación que Dios nos ha entregado en estos tiempos a nosotros? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, que contiene estas tres vertientes. Estas son la aplicación práctica a cada uno de nosotros. Versículo 3. Dijimos que Jesucristo es el heredero de Dios por ser el único Hijo de Dios. Dijimos que también Jesucristo estuvo en ese acto creador. Lo leímos en 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, ¿qué más nos dice el versículo 3 de la persona de Jesucristo? ¿De quién es Jesucristo? Sergio, solo el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No, de Hebreos. De Hebreos capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está. Vamos a ir pedacito por pedacito del versículo 3 para ver cómo describe el autor de Hebreos a Jesucristo. En primer lugar, el primer pedacito dice que el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Por ende, es la imagen del Dios Padre. Es decir, es la imagen visible, si bien nosotros no le conocimos, pero las personas que están en el Antiguo Testamento sí. Jesucristo, al ser Dios encarnado, es la imagen visible, palpable
invisible de la divinidad de Dios. Alguien que busque primera de Colosenses 1, versículo 15. Jesucristo es la imagen visible de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Quien lo tiene lo puede leer. Él es la imagen de Dios invisible, Ahí está. espíritu de toda creación, Sí. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles Ahí está. e invisibles. Él es, dice Pablo a la iglesia en Colosas, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla de que si quieren conocer al Padre, pues tienen que conocer al Hijo. ¿Por qué razón? Porque conociendo al Hijo, es decir, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos conociendo a Dios Padre. ¿Por qué razón? Por lo que estamos leyendo. Porque el Hijo, Jesucristo, es la imagen visible, lo que se puede ver del Dios invisible. Por eso hablamos de la imagen. Por eso Hebreos, el autor de Hebreos y Pablo hablan de la imagen. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, perdón, me confundí. Desde el versículo 1 al 4. Lo que era desde el Eso. principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. ¿Por qué son tan importantes las palabras de Juan? ¿Por qué son tan importantes las palabras de Juan? Si bien sabemos que las palabras de Juan son inspiradas por el Espíritu Santo. Porque él fue testigo. Primero porque él fue testigo visible de la persona de Jesucristo. Y en segundo lugar, porque lo que dice en otras palabras y en palabras sencillas es: nosotros vimos al Dios encarnado, al Dios visible. Por eso sus palabras, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que versículo 1, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Otra vez, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Por qué es tan importante lo que Juan vio? ¿Por qué es tan importante lo que los apóstoles vieron? Porque vieron sus maravillas, porque vieron sus milagros, sus prodigios, porque lo vieron andar por el mar, porque vieron calmar la tormenta, porque vieron resucitar a Lázaro, porque vieron alimentar a los 5000. No. ¿Por qué es importante? Dice Juan. Porque nosotros vimos a la vida. Porque nosotros vimos, en otras palabras, a Dios con nuestros propios ojos y lo pudimos tocar y lo pudimos contemplar. Nosotros vimos en carne al Creador de la vida. Son las palabras del apóstol Juan. La vida fue manifestada y nosotros la vimos. Con nuestros ojos lo palpamos, estuvimos con Él, aprendimos de sus enseñanzas. Entonces esta es la importancia de comprender la enseñanza del autor de Hebreos cuando dice: Él es la imagen. Por eso tenemos que testificar no solamente de Dios Padre, sino también de la importancia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es la imagen de Dios. Y quien no conoce y no acepta a Jesucristo, es imposible que haya conocido al Padre. Por eso, ningún judío, ninguno, más allá del cariño que uno les puede tener, ninguno que no acepte a Jesucristo va a ser salvo. Porque quien no conoce a Jesucristo no conoce al Padre. ¿Por qué no conoce al Padre? Porque Jesucristo es la imagen de Dios. Y quien no acepta a Jesucristo tampoco está aceptando a Dios. Entonces Jesucristo es su imagen, la imagen visible, la imagen que los apóstoles palparon. ¿Qué más?
más razones para saber que Jesucristo es Dios. Ya sabemos que es heredero de todo, ya sabemos que también estuvo en el acto creador, ya sabemos que es la imagen visible de Dios. ¿Qué más dice el autor de Hebreos también en el versículo 3? Antes, y la imagen misma de su sustancia. No solamente es la imagen visible del Dios Padre, el Dios invisible, sino que también es de la misma sustancia. Yo ahí difiero del término sustancia, porque cuando se habla de sustancia se está hablando de distintas cosas que componen algo. ¿Se entiende? En química, cuando se habla de sustancia, se habla de distintas sustancias. Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, la Coca-Cola está compuesta, por eso no me gusta el término sustancia. La Coca-Cola está compuesta por distintas sustancias. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar el término sustancia con la Trinidad? A ver, ¿quién? ¿Algún inteligente? Jesús sería una partecita de Dios, una porción. Algo más. ¿Gabriel? ¿No surgió de eso el tema de llegar a la Trinidad? Esa es una. Pero justamente porque la divinidad no es compuesta. Porque si la divinidad fuera compuesta, ya sería creada. Pero la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no fueron creados, son increados, siempre existieron. Entonces yo pensaría, en vez de utilizar, si bien es palabra revelada quien sustenta cuando habla de la sustancia, para que nosotros comprendamos más lo que el autor de Hebreos está queriendo decir, pensaría en esencia. ¿Se entiende? Es decir, Jesucristo es en esencia, y si queremos pensar en sustancia, pensemos en atributos. Es decir, ahora sí, pensemos en los mismos atributos que son de Dios, son los mismos atributos que son del Padre y son los mismos atributos que son del Espíritu Santo. Pero también algo más profundo, aparte de cómo es el Hijo y las cosas, a ver, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es limpio y todos los atributos que nosotros le podemos dar, es importante saber que es igual en la esencia a Dios. Significa que es igual de divino, que es su misma esencia, es decir, lo que hace que sea Dios, eso es una esencia, lo que hace que algo sea eso y no otra cosa, difícil, pero creo que me van a entender. Eso es una esencia. ¿Qué es una esencia? Que algo sea algo y no sea otra cosa. Por ejemplo, la silla tiene una esencia que no tiene el proyector. Son cosas de Halo, no importa. Pensando en el Hijo Jesucristo y a lo que nos quiere llevar el autor de Hebreos, es que la misma naturaleza divina que estaba en el Padre, que está en Dios Padre, es la misma naturaleza divina, la misma naturaleza esencial que la que está en el Hijo. Por eso el autor de Hebreos habla de que es la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma esencia divina. Queriendo mostrar de que, y después lo vamos a ver otros días en otros capítulos de Hebreos, de que la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo es una diferencia de función y no una diferencia de naturaleza divina. Es decir, Dios Padre y Dios Hijo son absolutamente iguales en su divinidad, perfectamente unidos en su voluntad, pero lo que cambia es la función dentro del plan de redención. Esto es, Dios manda a su Hijo a morir en una cruz, el Hijo es sumiso y acepta la voluntad del Padre, pero para que el Padre sea glorificado. Y el Padre acepta el sacrificio de su Hijo. Entonces, iguales en su naturaleza divina, distintos en sus funciones dentro del plan de redención. Vuelvo un instante, y esto es una aplicación práctica para cada uno de nosotros, porque hablamos de que Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Ahora, dije que hereda todas las cosas y me fui al cosmos, pero también quiero que veamos en Juan capítulo 17, algunos pasajes y versículos, que una de las cosas, esto es aplicación a nuestra vida, para bajar esta teología a cada uno de nosotros, que una de las cosas
que Dios Padre le da a nuestro Hijo Jesucristo somos nosotros mismos. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos, vamos a leer primero, así lo leemos varios. 17 versículos 1 y 2, versículo 6 y versículo 9 y 10. Leo los primeros dos versículos. Juan 17, versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esta es la unidad perfecta entre Padre e Hijo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna ¿a quién? A todos los que le diste. ¿Y quiénes son todos los que Dios Padre le dio al Hijo? Todos los que en su momento van a ser salvos. En otras palabras, nosotros y todos los que vayan a ser salvos por la obra de Jesucristo son parte de la herencia, si quiere llamarlo de alguna manera, somos parte de la herencia que Dios Padre le ofrece a su Hijo. Versículo 6, ¿quién lo tiene? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nuevamente, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, todos nosotros. ¿De quiénes eran? Tuyos, del Señor. De Dios. Y se los dio a Jesucristo y han guardado su palabra. Versículos 9 y 10, Sandra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. No me quiero ir del tema, pero ¿saben cuál es el principio más grande que encontramos en estos versículos? De los cuales se debate tanto. La predestinación. La predestinación. ¿Por qué razón? Porque aquí está, fíjese lo que dice el versículo, sobre todo lo que nos leyó Sandra. No ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. En otras palabras, todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo nuestro Señor Jesucristo tuvo que elegir porque eran de Él, ahora se los dio al Hijo Jesucristo, se los dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué se los dio a Jesucristo? Para que Jesucristo muera en una cruz por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por el mundo entero? No, sino por los que Dios Padre, le dio para que Jesucristo muera por ellos. No por todos. No por todos, sino por los que... Y eso, mis amados, más que darnos aberración por la predestinación, nos tiene que dar alegría. Porque fuimos elegidos, porque somos la herencia que Jesucristo aceptó, que Dios Padre le dio a Jesucristo. Porque eran de Dios Padre, ahora somos de Jesucristo también, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Esta es la perfecta unidad del plan de Dios, del plan de redención, de la obra de Jesucristo, que también habla de nosotros, mis amados, y de cómo nosotros también, más allá de que podemos hacer toda una gran teología y hablar de que Jesucristo también estuvo en la creación y también es el dueño de todas las cosas, al igual que Dios Padre, dentro de esa gran teología entramos en un pequeño trocito nosotros. ¿Cómo es parte de la herencia que Jesucristo acepta, que Jesucristo tiene, para usar la palabra aceptación, y en la cual muere en la cruz, y esto me lleva al próximo punto, por cada uno de nosotros? Jesucristo habló, haciendo un repaso, Jesucristo se revela hablando, Jesucristo se revela a través de nuestros primeros padres y a través de los profetas, hoy mediante Jesucristo. Jesucristo que es Dios porque es el heredero, Jesucristo es la imagen de Dios, Jesucristo es la misma esencia divina de Dios, y Jesucristo, y con esto voy a terminar, para no extenderme, Jesucristo también es ese cordero, y esto después nos va a llevar a otros pasajes en otras ocasiones.
Jesucristo también es ese Cordero Pascual, ese Cordero perfecto que necesitaba ser sacrificado para perdón de nuestros pecados. Versículo 3 también. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, Jesucristo es, nosotros sabemos que para el perdón de nuestros pecados se necesitaba un sacrificio que debido a la gravedad de nuestro pecado tenía que ser un sacrificio perfecto, solamente un sacrificio que lo podía hacer alguien similar a Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Ahora, lo que dice el autor de Hebreos es lo que nosotros ya sabemos y hemos dicho, de que Jesucristo fue a una cruz para morir por nuestros pecados. Por eso aquí está en donde nosotros vemos la imagen del Cordero. Efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sabemos que en el Antiguo Testamento tendría que haber un animal que sea sacrificado como ofrenda a nuestro Dios. Pero todos esos animales, todas esas o fiestas, por ejemplo, que también pasa que no me quería ir del tema, muchas de las cosas que figuran en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el sacrificio de un cordero, son imágenes, que son como ilustraciones que manifiestan en el Nuevo Testamento la persona de Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo se ofrece a sí mismo, porque el Cordero del Antiguo Testamento manifiesta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto. Por eso no se necesitó otro Cordero, sino que Jesucristo tuvo que entregarse a sí mismo como ofrenda agradable delante de Dios. Hebreos 9, con esto concluyo. Hebreos 9, versículo 23 en adelante. Presta atención. Fue pues necesario que las figuras, ahí esto es lo que yo le decía, que las figuras de las cosas celestiales, versículo 23 de Hebreos 9, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, esto es obra de Jesucristo, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura, nuevamente, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, si la un cordero, la de algún animal. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Por qué razón? Porque todos los hombres pecan desde Adán. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio del mismo para quitar del medio el pecado, expiación. Y de la manera que ha establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces se entiende lo que comienza, y de esto vamos a encontrar muchísimas cosas durante todo el libro de Hebreos, acerca de las figuras y acerca de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, ya sean sacrificios, rituales, fiestas, todas esas cosas que lo que va a intentar mostrar el autor de Hebreos es que todas esas cosas se cumplen en la persona de Jesucristo. En este caso, lo primero que habla es del sacrificio necesario por nuestros pecados, que se ofrece Jesucristo a sí mismo, como el sacrificio, como el cordero, como lo necesario para la expiación, para quitar de en medio nuestros propios pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cuál es una de las grandes enseñanzas? O una, porque hay varias, pero una de las grandes enseñanzas, y con esto se introduce el libro de Hebreos, es que Jesucristo es Dios. Y que ese Jesucristo, Dios, igual a Dios, semejante a Dios, como dice Filipenses nuevamente, se hizo carne, se reveló, habló entre nosotros.
porque es su imagen, porque es la imagen visible del Dios Padre, del Creador de todas las cosas. Y en segundo lugar, que es también importante que lo sepamos, es que ese Hijo Jesucristo, que es igual a Dios, es también no solamente la imagen de Dios, sino que también es nuestro sacerdote, es quien intercede por Dios y es también el sacrificio. Estas son algunas de la cantidad de imágenes que nosotros vamos a ver del Antiguo Testamento manifestadas en Jesucristo. Entre ellas ya les di dos. En primer lugar, la del sacerdote, es decir, quien intercede por el pueblo delante de Dios, y la del Cordero sacrificado para perdón de nuestros pecados.